Estimadas y estimados estudiantes de la asignatura de Educación Costarricense, código 00101, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión sobre el capítulo número 1 de la unidad didáctica del curso. Soy el profesor Cristian Ocampo y estaré compartiendo no solamente este espacio, sino 5 más en donde se abordarán algunas de las ideas más importantes de cada uno de los capítulos. Vamos a tratar de ir analizando detalles de sus objetivos, sus contenidos y, por qué no, ir dando algunos consejos para que al momento de que ustedes estén leyendo el capítulo y lo estén estudiando puedan comprenderlo de mucho mejor manera. Así que bienvenidos y vamos a comenzar, reitero, con el capítulo número 1 que, como pueden ver, se titula Dimensiones teóricas de la educación. Este capítulo es muy particular, de hecho presenta, podríamos decir, un propósito muy claro, que sería el comprender los fundamentos filosóficos y socioculturales que presenta la educación, muy pensado en tomarlos como toda una serie de referentes para poder ir analizando y comprendiendo la situación histórica de la educación en Costa Rica. De entrada, ¿qué es un fundamento teórico de la educación? Bueno, se comprende en este caso por fundamentos teóricos de la educación lo que sería básicamente toda una elaboración, una construcción, una reflexión que en un plano teórico o académico se hace para poder explicar características o rasgos distintivos que tiene el fenómeno educativo, ¿verdad? Como proceso, como un campo institucional que, como lo estaremos viendo en el curso, es sumamente estratégico para los gobiernos, para las economías, para lo que sería, digamos, el orden social y cultural. El hecho de que existan fundamentos teóricos da a entender precisamente que el fenómeno educativo es complejo. Es un fenómeno que amerita de alguna manera dividirlo en varias partes. La autora las denominaría dimensiones para poder abordarlo y comprenderlo como se debe, sobre todo para el caso de una persona que se va a dedicar a la profesión docente. Existen, la verdad, diferentes fundamentos teóricos. La autora, doña María Eugenia Dengo, nos plantea 4 en particular. El filosófico, que ella lo divide en las dimensiones axiológica y la dimensión antropológica. Luego estaría en esos fundamentos más sociales y culturales. Ella los integra en lo que denomina la dimensión teórica sociocultural de la educación. Y finalmente tenemos otros fundamentos más en un plano político, económico, y que, bueno, ella los agrupa en la llamada dimensión teórica política económica. Estas son las 4 dimensiones que se tratan en el capítulo y, reitero, obedece, digamos, a ese propósito de poder comprender a la educación como un fenómeno complejo que tiene partes que es importante irlas analizando una a una para luego, cuando se integren en su globalidad, podamos tener una idea más precisa, ¿no? de lo que es la educación y de lo que representa para la sociedad. La primera dimensión, reiteramos, sería la antropológica, una dimensión, como lo explica la autora, muy de carácter filosófico, muy centrada en lo que sería la importancia del ser humano, de la persona, para el desarrollo de la educación. Hay varias ideas que plantea doña María Eugenia sobre esta dimensión. Yo quise resumirles algunas. Vean que todas tienen que ver con ese vínculo educación-ser humano, ¿verdad? Una idea de entrada, ¿verdad?, es esta de que el ser humano es la medida de la educación. Es decir, la educación existe en razón del ser humano y la educación se planifica y se desarrolla a partir del ser humano.
Eso es algo, digamos, muy humanista que la autora lo trabaja no solamente en este capítulo, sino en todos los demás, ¿verdad? Humanista, entiéndase, ese carácter, digamos, personal, humano que debe tener siempre la educación. Aparte de que, bueno, ella es muy clara en el tema de que la educación siempre se dirige a la persona, al ser humano. Ese es su destinatario. El ser humano es el objeto de la educación, es decir, es el centro de estudio de la educación, el centro de trabajo de la educación. Y el ser humano es el sujeto de la educación, es decir, es su gestor, su protagonista. Por eso en educación es preciso que conozcamos al ser humano, que lo comprendamos para que podamos realizar un trabajo bien pertinente. De todo esto hay un tema que llama la atención en el capítulo, ¿verdad? Que es el concepto que doña María Eugenia da de educación, ¿verdad? Ella lo ve como ese proceso, o sea, ella lo define como un proceso en donde por lo general se tratan de desarrollar las facultades y potencialidades de cada persona. Por eso es que ella insiste, ¿no? de que la educación es un proceso de cambio, de transformación, de realmente realizar al ser humano. Otras características que dentro de la dimensión antropológica doña María Eugenia va explicando en este primer capítulo es el hecho de que, bueno, la educación es antropocéntrica desde una perspectiva teórica, es decir, desde lo que la pedagogía, por ejemplo, puede llegar a elaborar hasta la parte más práctica, que es lo que sucede en aula. Vamos a ver que siempre la educación se centra en el ser humano. Se parte también de una idea de que el ser humano es un ser unitario, ven ustedes, ¿verdad? Es un ser que tiene muchos rasgos que es importante no perder de vista, rasgos biológicos o físicos, rasgos más cognitivos, más mentales, más emocionales, rasgos inclusive espirituales y por supuesto hasta esa parte más social, más cultural, de ahí que es claro el mensaje, ¿no? De que tratamos personas y que, bueno, las personas realmente son complejas, ¿verdad? Y que tenemos que aceptar esa situación y adaptarnos a la misma. Como las personas son complejas, son bio, psico, espirituales y sociales, la educación tiene que ser integral, ¿verdad? Tiene que atender la parte biológica, la parte psicológica, la parte espiritual, sociocultural, y por tanto debe ser holística, muy completa. No podemos únicamente atender, por ejemplo, lo cognitivo, lo psicológico. También tenemos que dar espacio a esas otras dimensiones que distinguen a la persona. Y bueno, no olvidarnos de que el ser humano pues, es ante todo un ser social. A veces nos quedamos viendo a la persona como un individuo, nada más, como un ser meramente individual. Bueno, la verdad, somos parte de una colectividad, somos sociales. Además, somos teleológicos, es decir, tenemos propósitos, fines en esta vida. Y somos creadores de cultura, ¿verdad? Somos seres 100% culturales. Aparte de que, bueno, el ser humano es dialógico, ¿no? Tiene un lenguaje, se comunica, o sea, no podríamos pretender una educación donde la gente no hable, no se comunique, ¿verdad? El ser humano, por ese tema del lenguaje, crea símbolos, es simbolizador. Es muy importante tener claridad sobre esos símbolos que creamos. La educación es libertad, ¿verdad? Porque el ser humano es libre, ¿verdad? Así que no podemos pretender que la educación sea represiva, opresora. Eso no nos va a llevar a mayor cosa. Y el ser humano es educable, es un ser educable, es un sujeto de aprendizaje, una persona que está en capacidad de estar aprendiendo constantemente. De ahí la necesidad de pues, tener un sistema educativo debidamente establecido. Por otro lado está este tema, ¿no? de que el ser humano es histórico, el ser humano te refleja las realidades de un momento y la educación debe ser pertinente con eso, debe tener claridad de cuáles son las realidades que se viven y cómo formar
poder responder a esas realidades. La segunda dimensión, que ya trasciende esa parte filosófica, axiológica, antropológica, es la dimensión que la autora denomina sociocultural. Esta dimensión, como lo indica su nombre, pues atiende a aquellos rasgos que, digamos, son más sociológicos, que se refieren más a la parte cultural. De ahí que, bueno, algunas de las ideas más relevantes que desarrolla María Eugenia tienen que ver con el tema de que, bueno, el ser humano vive en comunidad, pertenece a un grupo social, refleja las realidades de ese grupo social. El ser humano es cultural, el ser humano produce cultura. Y vean el concepto de cultura que ella incluso maneja, ¿verdad? O sea, el concepto de que la cultura es todo lo que hace el ser humano, desde lo material hasta lo inmaterial, es decir, desde cuestiones muy concretas, ¿verdad? Como el tema de, no sé, construir ciudades, de hacer arte, en fin, hasta lo espiritual, como el tema religioso. Y esa cultura tiene, digamos, dos tipos fundamentales. La cultura sistematizada, que es la cultura que generalmente desarrolla, digamos, el sistema educativo, muy metida en el plano académico, en el plano de lo que la ciencia, qué sé yo, las diferentes técnicas que existen, las artes producen y que se reconoce como la cultura universal, ¿no? Que se tiene que trabajar con los estudiantes, hasta la cultura cotidiana, esa cultura emergente, ¿verdad? Del día a día, que obviamente nuestros estudiantes siempre van a manifestar, siempre van a reflejar y que nosotros tenemos que comprender para poder hacer un trabajo muy significativo con ellos. Y luego está este tema, ¿no? De que como somos culturales, obviamente tenemos una diversidad cultural, bueno, ella lo menciona como una multiculturalidad, que nos obliga a coexistir, a aceptarnos, a tolerarnos, a respetarnos, ¿verdad? Y que en educación esos son valores primordiales. Además, bueno, hay una función muy clara para la educación que es la socialización, es decir, cómo preparar a la persona para que se incorpore a su grupo social y pues pueda hacer su aporte, ¿verdad? También, bueno, vamos a ver que hay otras funciones sociales que la educación ejerce, como conservar la cultura, transformar la cultura y, bueno, hacer que el conocimiento se pueda generalizar, ¿verdad? Se pueda difundir. Por eso el motivo es que la educación se considera un agente de movilidad social, es decir, que de alguna manera es un hecho que gracias a la educación una persona puede superar o mejorar su nivel de vida. Con el caso de la dimensión política y económica, aquí ya vamos a meternos en aspectos, digamos, más relacionados con lo que sería propiamente el modo de producción en que se desarrolla la educación, es decir, la economía o el tema político, ¿verdad? Más gubernamental. Doña María Eugenia distingue varias relaciones entre lo que sería esa parte política de la sociedad y la educación, ¿verdad? Dando a entender que si la realidad, si lo vemos, la educación es más que un arte de enseñar, ¿verdad? La educación es sobre todo un medio de acción social, cultural, pero también político. Ojo, por ejemplo, gracias a la educación formamos personas para la vida política, ¿verdad? Y por esa razón el Estado se preocupa por la educación y ejerce una función educadora, ¿verdad? Ahí tenemos esa idea del Estado docente, ¿verdad? Un Estado que, no sé, construye escuelas, colegios, preescolares, bibliotecas, un Estado que está al pendiente de que todo ese sistema educativo funcione adecuadamente, tenga sus fines, sus objetivos, haya contenidos que trabajen los docentes con sus estudiantes, etc. Por tanto, la educación vamos a ver que es un servicio público, ¿verdad? No podemos en ese sentido, ¿verdad?,
verla como un negocio. Es ante todo un servicio que se le debe garantizar a todas las personas. Y bueno, el Estado por eso es que va a tener su política educativa. O sea, va a regular, va a darle orden al desarrollo de la educación, y nosotros como docentes tendremos que estar muy atentos a que esa política educativa de verdad busque el bien común, ¿verdad? de las personas. En el plano económico, bueno, está muy claro, la educación te reproduce la estructura económica que tiene la sociedad en donde funciona, ¿verdad? Es decir, la educación prepara para el trabajo, te enseña cómo es que funciona la economía y cuál es tu papel dentro de esa economía, y por eso se ve como una inversión. Nunca la educación va a ser un gasto, es una inversión, porque entre mejor formemos a las personas para la vida social, la vida cultural, la vida económica y la vida política, pues mejor estará la sociedad. Finalmente, doña María Eugenia en este capítulo 1 trabaja esta dimensión que denomina axiológica. La denomina axiológica porque ella está pensando en un campo de la filosofía que se llama la axiología, que es la teoría de los valores. Recuerden que los valores es todo lo bueno, ¿no? Todo lo que se valora, como dice su nombre, todo lo que es motivo de estimación, así lo dice la autora. Y la educación, obviamente, debe de ser una actividad que desarrolle, que inculque valores, ¿verdad? Caso de la cultura nacional, es muy interesante, ¿no? Porque ya en esta parte del capítulo le da mucha prioridad al hecho de que la educación refuerce la cultura nacional, todas esas costumbres y tradiciones que son propias del costarricense, y que eso lo pone como una de las funciones primordiales, por ejemplo, del sistema educativo. Así que reiteramos, bueno, está el tema este de los valores de nuestra nacionalidad, qué sé yo, tema de la democracia, la paz, la libertad, el respeto, bueno. Y entender, ¿verdad? Que, bueno, sobre los valores hay toda una serie de reflexiones. Ella inclusive ahí menciona algunas categorías, ¿verdad? Valores personales, valores sociales, morales, culturales. Pero bueno, lo importante es que la educación esté alineada en su desarrollo, ¿verdad? En su transmisión, en su vivencia. De esta manera, bueno, hemos resumido algunas de las ideas más importantes de este capítulo 1. Tal vez volver a retomar esa idea, ¿no? De que la educación es una actividad compleja y que por tanto amerita pues subdividirla en dimensiones como lo plantea doña María Eugenia, en un plano antropológico, sociocultural, económico, político y axiológico, ¿verdad? De forma que podamos tener claridad, ¿no? de todos los alcances que tiene la educación, de cuál es su relevancia para la sociedad, para el Estado y para la economía, ¿verdad? Y por tanto, bueno, cuál es el papel que tenemos nosotros como educadores. Todo esto lo vamos a estar viendo más en detalle a partir del capítulo 2, en donde estudiaremos propiamente el tema de todo ese desarrollo histórico que ha tenido la educación costarricense. Así que quedan cordialmente invitados para que puedan ver la secuencia de este trabajo con el capítulo 2, y igual con los demás, con el resto de los capítulos. Saludos cordiales, y por ahí vamos a seguir en contacto.